Fuimos destinados a los backrooms. Ahí encontramos una tribu ancestral sobreviviente. Lo que nos contaron fue aterrador. Lo que vimos nunca debió haber existido. Esta es la historia. Acabo de sobrevivir en los backrooms. Pero antes de contarles cómo llegué hasta aquí, déjenme contarles todo desde el principio. Para cuando conocí a la vidente, ya había perdido toda esperanza. Me habían despedido de una serie de empleos mal pagados. Tras agotar mis últimos ahorros, empecé a vivir en la calle. Esta etapa de mi vida se sentía como una pesadilla interminable de frío y hambre. Para evitar a la policía, yo dormía en cementerios, sintiéndome cómodo y como en casa junto a los ya no vivos. A veces incluso sentía envidia de ellos. Al menos su sufrimiento había terminado. Para conseguir comida acudía a comedores sociales o a bancos de alimentos patrocinados por iglesias locales o grupos sin ánimo de lucro. Así fue como conocí la iglesia de la mente infinita, como se hacían llamar, aunque con el tiempo descubrí que no eran más que una iglesia en el sentido convencional de, bueno, ya saben, la palabra. Recuerdo un gris día de otoño, mientras me dirigía a un comedor social cercano con mi amigo Richie, cuando mi vida cambiaría irrevocablemente. Pero mientras me acurrucaba dentro de mi androjoso abrigo para protegerme de las gotas de lluvia que caían de lado bajo el cielo gris, me sentí como una prueba más en un purgatorio interminable. E incluso Richie, quien normalmente no paraba de hablar en momentos así, se había quedado completamente en silencio, sumido en la melancolía del día. «Mira, es justo ahí arriba», dijo señalando un callejón lleno de basura. Pasamos por encima de jeringuillas usadas y pipas, ya saben de lo que hablo, serpenteando entre contenedores desbordados y escaleras de incendios oxidadas. Él señaló una puerta metálica lisa que brillaba en el callejón sin salida. Sobre ella yo vi un símbolo extraño. Era un ojo frenético con un rayo en lugar de una pupila en el centro. Aunque todo a nuestro alrededor parecía tan sucio y roto, la puerta y el letrero lucían impecables, casi como si fueran nuevos. Richie no reaccionó al símbolo, simplemente abrió la puerta de acero dejando al descubierto una habitación estrecha con 2 filas de mesas de cafetería. Junto a la pared negra habían mujeres sonrientes, vestidas con uniformes idénticos de ratas de sangre, repartiendo bandejas de comida a la fila de pobres y personas sin hogar que avanzaban lentamente. De pie en la puerta, con una sonrisa de oreja a oreja, había un hombre de ojos gris pálido y cabeza rapada, el cual nos hizo seña para que entráramos. Vestía un traje caro del mismo color sangre que la ropa de las mujeres que atendían en el mostrador. Permanecía inmóvil. Era como una estatua en medio de todo el ajetreo. Durante un largo instante yo lo miré a los ojos. Algo en mi interior reconoció vagamente algo en su expresión segura, algo que había olvidado y que necesitaba desesperadamente encontrar. «Bienvenidos sean, amigos», dijo poniendo su mano recién manicurada sobre mi brazo. Yo sentía energía y paz emanando de su cálida mano, tan sutil y lenta como las nubes que se mueven por un cielo azul despejado. «Oye, chico, tengo una extraña sensación de este lugar», dijo mi amigo, inclinándose sobre la mesa para susurrar. Cada uno aquí teníamos una bandeja repleta de pan de maíz, pollo al horno y de postre rollos suizos. Las raciones y la comida del comedor social parecían más que generosas, y yo me sentí agradecido de no tener que preocuparme por el hambre durante las próximas horas. «Oye, sí, pero acuérdate, tú fuiste quien me trajo hasta aquí». «Duh», le contesté. Richie me dedicó una media sonrisa. Sus ojos oscuros brillaban con picardía. «Bueno, quiero decir, maldita sea, la comida está muy buena aquí, pero también quiero saber qué opinas de estos tipos raros. ¿Crees que se trata de algún tipo de secta satánica o algo así?», dijo riendo levemente. Yo miré disimuladamente al vidente, reflexionando sobre la pregunta durante un largo rato. Sí, puede ser. Pero, ¿de verdad acaso esto importa? ¡Tenemos comida!», dije. Hoy en día todo es una secta, amigo. Cada religión e ideología política oculta atrocidades. Algunos aún exhiben su maldad a la vista de todos como si fuera una linterna.
La muestran para cegar a la gente e impedir que vean lo que han hecho. Fíjate en todos los demás países musulmanes donde la ley aún aplica para quitarle la cabeza a la gente solo por intentar convertirse a otra religión. O, por ejemplo, los católicos y mormones que encubren el abuso de ya sabes durante siglos, promoviendo a los mismos sacerdotes y obispos que usaban a los chicos de su congregación como objetos. ¿Recuerdas? Cada vez que los atrapaban estas iglesias simplemente trasladaban a los sacerdotes a un puesto nuevo y lejano. ¿Cómo no va a ser eso un comportamiento sectario, Dímelo. Aparte ellos no te dan tanta comida tan rica como aquí. Richie se rió, pero su sonrisa sonó forzada y áspera. Bueno, siempre tienes la habilidad de decir lo que otros solo piensan, dijo riéndose y sacudiendo la cabeza con desdén. Pero he hablado con esta gente de aquí varias veces y siempre intentan convencerme de que me una. Hacen una especie de oración después de las comidas. Dicen que darán una habitación y comida gratis y todo, pero a veces tengo una sensación extraña, ¿sabes? Pienso en esas sectas muy aterradoras, todos esos grupos raros que terminaron perdiendo completamente la cabeza y eliminando a todo el mundo o bebiendo veneno. Quizás estaba cegado o era demasiado optimista, pero en retrospectiva, los instintos iniciales de mi amigo parecían acertados, porque la Iglesia de la Mente Infinita acabaría condenándonos a ambos a un destino peor que el de cualquiera de esos grupos, o tal vez un destino peor que la muerte misma. Después de comer, acurrucados y apartados del resto de los pobres harapientos, nos quedamos observando a los voluntarios entrar y salir de la cocina. Finalmente, mi amigo y yo nos levantamos juntos y nos dirigimos hacia la única salida, cuando el hombre del traje rojo nos siguió hasta ahí, estrechando la mano de quienes entraban y salían, respondiendo con breves susurros a preguntas que no alcanzaba a escuchar, pero ahora estaba solo. Sus ojos se movían lentamente en mi amigo y a mí y viceversa. Por lo demás, su rostro parecía tan inmóvil como una máscara de Halloween. Como antes, se le dibujó una sonrisa animada cuando me acerqué a él, pero sus ojos grises como una piedra permanecieron inalterables. «Richie, me alegra verte de nuevo», dijo agarrando la mano inerte de Richie y estrechándola con una energía efervesciente, casi maníaca. «¿Qué tal la comida, amigo? ¿Cómo va todo?» Mi amigo murmuró algo en respuesta. Luego el hombre giró la cabeza hacia mí fijando su mirada en la mía. «Oh, por cierto, este es mi amigo Ezequiel, aunque todos lo llamamos Zack», explicó mi amigo con un gesto lánguido de la mano. «Oh, una cara nueva», respondió el hombre de traje rojo con entusiasmo, agarrando mi mano fría y estrechándola rápidamente. Yo sentí la misma calidez y quietud que emanaban de su piel, la misma que había sentido antes. Aunque intento disimularlo, de alguna manera intuí que este hombre ya lo sabía. «Ah, bueno, amigo, a él le llaman el vidente, aquí en su lugar», explicó mi amigo con la mirada baja. Yo asentí con la cabeza, comprendiendo. «Sí, él dirige el lugar, el vidente es su iglesia. Esta es la iglesia del vidente». Luego, el vidente, sin apartar la mirada de mí, contestó. «Tranquilo, hijo, solo le doy un poco de orientación aquí y allá, un poco de amor y sabiduría. Pero hablando de nuestra querida comunidad, siempre buscamos expandirnos. Tenemos lugares aquí muy cómodos, también tenemos comida, ropa limpia y duchas. ¿Alguno de ustedes está interesado en un cambio de ropa? Me imagino que vivir en la calle implica mucho frío, incertidumbre y hambre», dijo el vidente, pero mi amigo dijo rotundamente no. En ese momento sentí una pequeña oleada de esperanza recorrer mi pecho como una descarga eléctrica. Yo miré a mi amigo, pero su mirada seguía cabizbaja, casi indiferente. ¿Por qué no? ¿Podemos quedarnos aquí esta noche y aprender un poco más?, le dije al vidente. Las palabras salieron muy torpes de mi boca. «Sí, hace frío allá afuera, después de todo. Quizás podríamos descansar aquí un día». El vidente parecía ignorar por completo a mi amigo en ese momento, inclinándose lo suficiente hacia mí como para que pudiera oler su perfume muy caro. Era una tenue combinación de lavanda y almizcle de cuero. «Eso depende completamente de ti, hijo. ¿Alguna vez has pensado en experimentar la iluminación perfecta, Zack?», dijo el vidente. Yo aparté la mirada.
sintiendo los primeros indicios de incomodidad bajo su mirada penetrante como la de un rayo X. Bueno, es que yo no sé qué decir, no estoy muy seguro, dije con sinceridad cambiando incómodamente de un pie al otro. Bueno, la verdad es que le he dado muchas vueltas al asunto. Seguro que si es algo útil... Bueno, podría intentarlo. Quiero decir, ¿cuánto suele tardar?, dije. El vidente soltó una carcajada, aunque sus ojos permanecieron inmutables, con la misma superficie gris y pétrea y las pupilas puntiagudas. La iluminación siempre tarda exactamente el mismo tiempo para cada persona. Puede ser en un instante o tal vez nunca, hijo, respondió el vidente muy misteriosamente. Al final del día, Richie y yo dormimos ahí, sobre colchones de plástico esparcidos por el suelo de una vieja fábrica en la parte de atrás. Al principio planeábamos pasar solo 1 o 2 días con la iglesia de la mente infinita, pero esos 2 días se convirtieron en semanas, y luego, finalmente, como podrán adivinarlo, en meses. Aunque mi amigo siempre mostraba cierta reticencia al interactuar con los demás miembros, yo terminé entregándome por completo al grupo, trabajando muy duro, orando y meditando constantemente. Los duros recuerdos de haber estado sin hogar el invierno pasado se fueron desvaneciéndose poco a poco. Aunque la comida en sí en la iglesia era sencilla y barata, era muy abundante y también fresca. Ya no tenía que preocuparme por el hambre ni tampoco el frío. Incluso el vidente parecía combinar elementos de muchas religiones, citando a Buda, Jesús y a todos esos profetas durante sus sermones dominicales. Al principio pensé que unirme a esta iglesia había sido una de las mejores decisiones que jamás había tomado. Y entonces llegó aquel fatídico domingo. Tras levantarnos y desayunar waffles, rápidamente mi amigo y yo servimos a los pobres y personas sin hogar de la ciudad en la misma cafetería donde todo había comenzado. Una vez terminada la comida, mientras mi amigo y yo recogíamos los recipientes metálicos vacíos para llevar a la cocina, el vidente bajó en silencio de los pisos superiores del edificio donde tenía su propia suite privada. Él entró por la puerta lateral de la cafetera con la discreción de un fantasma. Yo di un respingo al sentir su mano cálida sobre mi hombro. Yo me giré con el corazón acelerado y vi sus ojos intensos. ¡Oh, Dios!, exclamé nervioso. Él se alisó la camisa roja y los pantalones vaqueros rojos. Y sobre el bolsillo de la camisa estaba el símbolo de la iglesia bordado en hilo de plata. El ojo sin brillo con la pupila en forma de rayo, que representa la mente infinita que reside en el corazón de cada ser según el vidente. «Lo siento, no quise asustarte, Zack», dijo el vidente dedicándome una media sonrisa forzada que siempre me resultaba imposible de descifrar. Aún respirando agitadamente con la mano sobre el corazón, le devolví una leve sonrisa. «Sí, bueno, es mi culpa por no prestar más atención, señor», dije. Luego me senté cuando él hizo un gesto de desdén de la mano. «Después de todo, la atención plena es el fundamento de toda trascendencia. Parece que al menos has estado prestando atención durante mis sermones, chico», dijo el vidente. «Tu amigo Richie, por otro lado, bueno, él es bastante tímido y callado. Me cuesta entender qué saca de todo ello. A diferencia de ti, Zack, tú eres un místico nato, un buscador de la verdad de toda la vida, al igual que yo. Veo que llegarás muy lejos, hijo. Veo tu futuro con la misma claridad con la que veo esta mesa», dijo señalando una de las mesas sucias repletas de bandeja de espuma manchada. Yo suspiré con el semblante ensombrecido. Luego suspiró con el semblante ensombrecido. «Sin embargo, debemos seguir el protocolo, hijo. Si el trigo debe separarse de la paja, ¿sabes? Cuando un buscador se une a nuestra iglesia después de haberme demostrado su valía, tenemos una forma de celebrarlo muy peculiarmente. Me gusta llamarlo el sacramento de las puertas infinitas. Es una experiencia directa de la naturaleza de todas las cosas, o al menos hasta donde la mente humana puede comprender. Seguramente ya lo has escuchado como los backrooms. No podemos experimentarlo todo hasta después de morir, claro, cuando la mente regresa a su estado primordial, cuando la conciencia vuelve a ser luz blanca pura», dijo el vidente, con el rostro impasible, una máscara totalmente indescifrable.
Luego mi amigo regresó de la trastienda al final de la explicación del vidente y se acercó para escuchar lo que tenía que decir. Se saludaron con un gesto imperceptible y dijo: ¿Puedo acompañar a Zack?, dijo mi amigo con timidez, sonrojándose ligeramente sus mejillas pecosas. El vidente ni siquiera lo miró, sino que fijó su mirada trascendente en mí. Espero que ambos vengan y experimenten el sacramento por sí mismos. Ese es el último paso para convertirse en un místico completo dentro de esta iglesia. Todos los que han ascendido a los niveles superiores han tenido que experimentar el sacramento de las puertas infinitas por sí mismos. Incluso yo lo hice con mi maestro, aunque lamentablemente falleció y alcanzó la iluminación. Esto cambiará su perspectiva para siempre. De eso pueden estar seguros. Él se aclaró la garganta. Los siguientes días transcurrieron como un sueño, aunque mi amigo y yo a menudo hablábamos del misterioso sacramento de las puertas infinitas e incluso preguntamos a otros voluntarios al respecto. Nadie del grupo pudo darnos ninguna respuesta, o bien no parecían saber nada al respecto, o estaban tan asustados que no pronunciaban ni una sola palabra sobre el tema. El edificio donde operaba la iglesia de la mente infinita tenía varios pisos con amplias zonas y ventanas agrietadas. Habían comprado un antiguo almacén abandonado en las afueras de la zona industrial de la ciudad. Aunque Richie y yo habíamos visto cada rincón de los pisos superiores, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que el almacén tenía un sótano. El día de la ceremonia, el vidente nos condujo a mi amigo y a mí y a algunos otros seguidores leales hasta una puerta destartalada en un rincón de nuestra zona de descanso. Tenía gruesas cadenas de acero que la atravesaban, sujetas al final con un pesado candado, y una estantería la ocultaba casi por completo. Algunos de nosotros apartamos la pesada estantería. Todos parecíamos demasiado nerviosos como para hablar sin saber muy bien qué esperar. El vidente mantuvo su habitual calma impasible mientras sacaba de su bolsillo un manojo de llaves que tintineaban, hojeándolas rápidamente hasta encontrar la llave del candado. Con destreza abrió las cadenas, arrojándolas con desdén a un lado con un estrépito. Nos miró con una sonrisa torcida mientras la puerta de acero maltrecha se abría lentamente. Sus juntas oxidadas crujían como las de un anciano moribundo. No te preocupes, esta no es la puerta sacramental, o tal vez todas las puertas lo sean en realidad. Piénsalo, cada puerta que han cruzado en su vida los ha llevado a este preciso momento. Si hubieran elegido una sola de ellas de forma diferente, hoy serían una persona totalmente distinta. Tal vez viviendo al otro lado del mundo, tal vez ricos y poderosos, o quizás muertos y descansando en la tumba de algún, bueno, ya saben, adicto. Dijo: sí, qué extraño es reflexionar sobre la vida propia, ser conscientes de nuestras decisiones. Luego el vidente se sentó erráticamente sacando una pequeña linterna LED de su bolsillo. Tras cruzar el umbral, todo parecía una sólida pared de oscuridad. Las sombras eran tan espesas que parecían cobrar vida. El alumbrado se encendió, aunque la oscuridad voraz pareció absorberla casi por completo. Yo sentí un nudo en el estómago al ver que, al otro lado de la misteriosa puerta, solo se alzaba una endeble escalera de madera. Sin dudarlo, el vidente comenzó a bajar, seguido de cerca por nuestro pequeño grupo de místicos y seguidores. En silencio seguimos al vidente hasta un sótano vacío. Un semicírculo de varias velas negras parpadeantes iluminando el fondo del espacio reducido con techos bajos y gruesos pilares de hormigón. El sótano tenía un aire claustrofóbico combinado con el olor a moho antiguo que impregnaba el ambiente. Me recordaba a las tumbas. Bueno, bienvenidos al sacramento de las puertas infinitas, al sacramento supremo y final para los buscadores de este camino hacia los backrooms, exclamó el vidente alzando las manos de forma teatral. Señaló el lugar donde parpadeaban las velas. A lo largo de las paredes metálicas abolladas divisé el contorno de una puerta de ascensor cubierta de telarañas y óxido. Parecía que se había usado por última vez alrededor de la Segunda Guerra Mundial. ¿Un elevador?, exclamé con incredulidad. El vidente y los demás voluntarios se volvieron para mirarme. Tenía una ceja arqueada, el rostro resplandeciente de una alegría traviesa.
Sí, ¿qué esperabas, hijo? ¿Ángeles con espadas llameantes? ¿Que Dios mismo bajara y te iluminara?, preguntó el vidente. Los demás buscadores respondieron con pequeñas risas nerviosas. Déjame decirte que todo eso es un engaño. No vendrá Dios y te tomará de la mano. Sin embargo, este no es un ascensor cualquiera, jovencito. Conecta con otra realidad. Demuestra sin lugar a dudas que nuestro mundo es una ilusión, solo una capa en una prisión aparentemente eterna. Pero nuestro mundo tiene muchas capas, quizás incluso infinitas, ocultas tras el velo. Seré totalmente honesto y transparente con todos ustedes, y espero que me correspondan de la misma manera. La Iglesia de la Mente Infinita no surgió en la ciudad por casualidad. No compramos este edificio y lo descubrimos por casualidad. Seguimos los susurros de lo divino hasta este lugar. Encontré la puerta hacia otros mundos, a otras realidades. Demuestra que todo lo que decimos es cierto. Pero ¿cuánto importan los premios? Yo los traje a todos aquí para que lo experimentaran directamente, dijo. En ese momento, una corriente de aire frío y mohoso recorrió el sótano, aparentemente viniendo de la nada y regresando rápidamente. Las velas negras parpadearon y se apagaron simultáneamente. El vidente metió la mano en el bolsillo, sacó la pequeña linterna y la encendió con una sonrisa enigmática que se dibujó en su rostro cincelado. Él me hizo un gesto. «Zack, te nombro líder de grupo durante el sacramento», dijo el vidente, desvaneciéndose la sonrisa mientras su tono se volvía profundo y sereno. Yo no estaré físicamente con todos ustedes, pero sepan que estoy con ustedes en espíritu. Permítanme recalcarles una cosa antes de partir. Sin importar lo que piensen, sientan o intuyan, sepan que todo lo que experimentarán ahí es real. Pueden resultar heridos, enfermarse o inclusive morir. Eso no será un sueño, es una prueba mística. Este lugar oculto tras estas puertas es infinito, al igual que la mente de Dios, se nutre de nuestra realidad, refleja y distorsiona todas las cosas, pero en ese reflejo tal vez encuentres la verdad absoluta. El vidente me hizo un gesto hacia adelante señalando el botón de apariencia inofensiva junto al ascensor. Tenía una flecha hacia abajo descolorida en su superficie blanquecina. ¿Por qué no hay un botón para subir?, preguntó mi amigo frunciendo el ceño. Sentí que el corazón me latía con fuerza por la ansiedad intentando superarlo, avanzando, y yo pulsé el botón. Este se iluminó con un suave pitido. ¿Por qué este ascensor, al igual que el mundo en que vivimos, solo va cuesta abajo hasta el fin de los tiempos?, respondió el vidente con monotonía. Con un crujido tembloroso, las puertas del ascensor se abrieron. El vidente puso su mano sobre mi hombro, insistiéndome en entrar. En silencio, como prisioneros camino a la silla eléctrica, el resto del grupo me siguió de cerca. «Cuando termines ahí abajo, regresa rápidamente», gritó el vidente. Miré los botones en el centro del ascensor, cientos de ellos etiquetados desde el nivel 0 hasta el nivel -100. Y aunque nadie lo había pulsado todavía, el botón del nivel 0 se había vuelto de un rojo sangre intenso. Las diminutas letras y números negros brillaban tenuemente contra la luz carmesí. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse tras nosotros, y las bisagras metálicas rechinaron ominosamente. «¡Oye! ¿Cómo sabremos cuándo hemos terminado?», grité a través del hueco que se estrechaba. El vidente abrió la boca para responder, pero en ese instante las puertas se cerraron de golpe con un final seco y contundente. Sentí un cosquilleo en el estómago cuando el ascensor comenzó a bajar. Mi amigo y yo echamos una mirada hacia atrás a las pálidas y silenciosas figuras de los otros 3 buscadores. La Iglesia de la Mente Infinita generalmente mantenía separados a hombres y mujeres para el trabajo voluntario y las funciones religiosas. Pero aquí habían 2 hombres, gemelos idénticos, llamados Cliff y Roddy. Y al final también había un hombre bajito y bullicioso llamado Robin. Aunque conocía sus nombres y había hablado con cada uno de ellos al menos una docena de veces, no estaba seguro de cómo me sentía al ser el líder designado para esta extraña tarea. El ascensor descendió durante lo que pareció una eternidad. Tras unos minutos, Robin se aclaró la garganta, sacándose un hilo de sudor de la frente. «Ok, ¿qué demonios va a pasar ahora?», él preguntó.
Robin tenía una ceja como la de un neandertal y un mechón de pelo oscuro que sobresalía por la frente alrededor de la calva, pero a pesar de su aspecto poco atractivo siempre me había parecido un buen conversador, divertido, y con un conocimiento profundo de historia y ciencia. ¿Este ascensor se mueve de verdad o es solo una ilusión? Porque si esto es una broma pesada, es bastante desagradable, amigos. Terminó de hablar. Mi amigo Richie se encogió de hombros. Sí, no hay manera de que hayamos estado descendiendo todo este tiempo, respondió Richie. El edificio tendría que hundirse miles de metros como una mina de diamantes. Es simplemente imposible. Debe ser algún truco de Disneylandia, como esas montañas rusas virtuales, ¿no? Oye, pero puedo sentir cómo baja, contestó Cliff, como su hermano Rudy. Cliff era un pelirrojo alto y delgado con la cara salpicada de pecas. Esto no puede fingirse, ¿verdad? Si hubiera sido un truco, habríamos notado que cambiaba de dirección o se detenía. Justo en ese momento, todos los botones del ascensor parpadearon en rojo simultáneamente. Era como si el ascensor fuera una entidad consciente que escuchaba nuestra conversación y decidiera aumentar la presión. El descenso gradual terminó abruptamente. La única luz fluorescente del techo comenzó a parpadear y a emitir un zumbido agudo que se sentía como el taladro de un dentista vibrando en mi cráneo. Con un crujido metálico, las puertas del ascensor se abrieron. Los botones y la luz del techo se apagaron como si se hubiera cortado la electricidad. Al mismo tiempo, nuestro pequeño grupo jadeó. Frente a nosotros se extendía una enorme sala con alfombras amarillentas y manchadas. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sin una sola pared visible que limitara la visión. En lo alto, un falso techo con paneles rectangulares mostraban el color de viejas manchas de nicotina, intercalado con innumerables luces fluorescentes que parpadeaban y serpenteaban en patrones caóticos y disonantes. En medio de esta escena macabra yacía también un cadáver. Era una joven que vestía la blusa roja y el vestido largo típico de los feligreses, con las uñas azuladas y la piel desangrada. La imagen ya de por sí resultaba muy perturbadora, pero peor aún, parecía que algo le había mutilado la cara de una forma totalmente inhumana. La carne desde la frente hasta la mandíbula superior había desaparecido, arrancada en una masa lisa y brillante de hueso y sangre coagulada. ¿Esto también es un truco o es parte de algún ritual?, preguntó mi amigo con el rostro bronceado, palideciendo mientras miraba fijamente al frente. Y como una nube de gas venenoso, el denso olor a carne podrida llegó lentamente hasta nosotros. Pero al mirar el cuerpo, incapaz de hablar, me di cuenta de que habían cosas moviéndose entre los pliegues de la carne fría y endurecida. Oigan, ¿alguno de ustedes ve eso?, dije señalando la masa de huesos astillados y músculos brillantes donde antes estaba el rostro de la mujer. Parecía como si diminutas hormigas negras le hubieran infestado desde adentro. Yo percibí los leves temblores que se retorcían al mismo tiempo como una ola, entrecerrando los ojos, saliendo lentamente del ascensor. Yo fui el primero en entrar a esa habitación. Las alfombras mohosas, combinadas con el hedor a descomposición, me golpearon. Fue un olor tan abrumador y denso que parecía una presencia física que me abofeteaba directamente en la cara. Cuando estuve a pocos pasos del cadáver mutilado me di cuenta con creciente pavor de que las manchas negras que se movían en su cuerpo no eran insectos. ¡Oh, no! Robin se acercó a mí, pero mi amigo Richie y los gemelos se quedaron en el ascensor intercambiando miradas nerviosas. Creo que Robin dijo que uno de los tentáculos del color del carbón se retorcían rítmicamente detrás de los músculos expuestos, asomando finas cabezas vermiformes antes de desaparecer de nuevo en la masa de carne sangrienta. Oigan, ¿qué demonios podría hacer eso? No se me ocurre ningún organismo que se vea y actúe así, dijo uno de los gemelos. ¿A quién le importa qué es esa cosa? Tenemos que largarnos de aquí, dijo Richie hiperventilando. ¿Cómo se hace para que este ascensor vuelva a subir? ¡Vamos, chicos, ayúdenos! Robin y yo nos dirigimos de nuevo hacia el grupo en el ascensor, aunque miraba constantemente por encima del hombro para asegurarme de que esa mujer y ese extraño hongo negro se quedaran donde estaban. Sabía en el fondo que parecía una tontería, pero aún así lo hice. ¡Carajo! No hay un botón aquí, señaló Robin pasando sus dedos rechonchos por las docenas de botones del panel.
Todos los botones se habían apagado cuando el ascensor se detuvo en esa extraña e interminable habitación. Intentó pulsar algunos botones al azar, pero fue en vano. Ni siquiera volvieron a encenderse. Yo miré hacia las esquinas tratando de ver si habían cámaras de seguridad, pero no vi ningún cable ni lente. Si la iglesia hubiera instalado cámaras, debían de haberlas escondido muy bien. Los gemelos permanecían en silencio en un rincón del ascensor, acurrucados el uno contra el otro. Mi amigo se cubrió la cara con las manos, gimiendo de ansiedad. «Maldita sea, siento que voy a perder los estribos», contestó mi amigo. «¿Qué demonios es esto? ¿Qué clase de iglesia es esta?», dijo, pero yo le puse una mano temblorosa en el hombro, intentando calmarlo a él y a mí mismo. «Cálmate, encontraremos una salida, amigo», dije tranquilizándome, aunque yo mismo apenas lo creía. «Pero no podemos quedarnos aquí esperando ayuda, necesitamos explorar. Y bueno, chicos». De repente, la voz aguda de Rudy interrumpió la conversación por primera vez. Señaló con un dedo tembloroso a la mujer sin vida. Escuché un pavor primigenio emanando de sus palabras. «Acabo de ver cómo la maldita mujer sin vida se acaba de mover», dijo. Yo miré el cuerpo, pero aparte de los tentáculos que se retorcían suavemente dentro de su carne, bueno, no vi nada. En el hueco del ascensor arriba comenzó un crujido mecánico, al principio agudo y lejano, que se convirtió en una creciente cacofonía de chasquidos y gemidos oxidados. Rápidamente se acercó. Tuvimos apenas unos segundos para reaccionar. Robin y yo, que estábamos más cerca del umbral, saltamos inmediatamente gritando presas del pánico. «¡Vámonos!», gritó Robin. Me apresuré a abrir los brazos mientras mi amigo y los gemelos reaccionaban. Cliff saltó hacia adelante como un perro rabioso, arañando y forcejeando con furia antes de patear accidentalmente a su hermano en el pecho. Rudy se estrelló contra la pared del ascensor, provocando que éste se sacudiera peligrosamente. Al escuchar los crujidos y roturas, el ascensor comenzó a deslizarse hacia abajo. Al principio avanzaba lentamente, pero aceleraba con cada latido. Richie lanzó un grito incomprensible de pánico animal, alzando las manos con fuerza y apretando mi muñeca con todas sus fuerzas. Lo abracé con fuerza tirando de él justo cuando el último cuarzo se rompió y el ascensor se precipitó al vacío. Retrocedimos tambaleándonos. Mi amigo cayó pesadamente sobre mí, dejándome sin aliento con un doloroso silbido. El ascensor desapareció de la vista, precipitándose hacia abajo por el hueco aparentemente interminable. Alcancé a ver el rostro pecoso y pálido de Rudy, que se transformó en un grito silencioso antes de que él y el ascensor se precipitaran al abismo. Presa del pánico, aparté a Richie. Corrí hacia el hueco del ascensor y miré hacia abajo. El hueco no tenía luces, ni escaleras o paneles eléctricos, ni nada de lo que esperaba ver. Solo vislumbré paredes de acero lisas, salpicadas de manchas de óxido. Por encima y por debajo de nuestro piso, una cortina de sombras impenetrables me impedía ver. Estaba tan oscuro que no podía distinguir si el hueco del ascensor se extendía a 30 metros o 160 kilómetros. Oí a Cliff dar un grito agudo y prolongado a mis espaldas. Al principio pensé que había empezado a gritar de pena por su hermano, pero al girarme me di cuenta de que teníamos un problema mucho peor. El cuerpo frío de la mujer se había instalado. Su mano sin sangre se aferraba con fuerza al tobillo de Cliff. Sus uñas azul se clavaban profundamente en su piel, provocando 5 gotas de un rojo carmesí intenso rodaran lentamente por su pierna. Cliff pateó y golpeó la horrible figura, pero ella parecía totalmente impasible. Escuché el sordo y metálico sonido mientras golpeaba repetidamente su rostro putrefacto. Fragmentos del núcleo coagulado se le pegaban a los nudillos y a los zapatos. De su cabeza destrozada, zarcillos del color de la obsidiana se extendían como serpientes venenosas, deslizándose con gracia por el aire hacia la boca abierta y chillona de Cliff. La mujer azul sujetaba a Cliff con una fuerza descomunal, arrastrándolo al suelo con fuertes sacudidas. Luchaba robóticamente. Sus músculos se tensaban con movimientos espasmódicos. Las pupilas dilatadas de Cliff miraban fijamente su cráneo vaciado con pánico absoluto, y unos tentáculos oscuros y resbaladizos se deslizaban hacia su boca, emergiendo continuamente de la espesa capa de sangre y baba que cubría el rostro mutilado del cadáver. Cliff gimió suavemente mientras intentaba apartarse de la visión espantosa. Mi amigo y yo estábamos junto al hueco del ascensor, con el cuerpo magullado por haberlo sacado del ascensor que se desplomaba.
Robin estaba a medio camino entre Cliff y yo. Debido a su cercanía, reaccionó primero. Cliff solo tuvo unos instantes antes de que los tentáculos se le clavaran en la boca. Sin decir una palabra, Robin se abalanzó hacia adelante, retrocediendo con un pie pesado y pateando el cadáver en la cabeza. Yo escuché el crujido de los huesos. Era un sonido como el de una cerradura seca siendo aplastada con un mazo. Una masa oscura y coagulada brotó enorme del agujero en su rostro, derramando materia cerebral y astillas de hueso en una erupción volcánica. Los numerosos tentáculos que antes se retorcían con un ritmo lento estallaron abruptamente en el caos, agitándose en todas las direcciones. Con apenas un instante de margen, se apartaron de los labios temblorosos del acantilado. Simultáneamente, la mujer muerta aflojó el agarre en el tobillo de Cliff, y este se puso a 4 patas. Él se apartó rápidamente, poniéndose de pie presa del pánico. Yo agarré del brazo a mi amigo Richie, sacándolo de su estupor boquiabierto, mientras la mujer sin vida se incorporaba para mirarnos. Los resbaladizos tentáculos se agitaban a ciegas en busca de nueva carne ahora que su presa había escapado. ¡Tenemos que correr!, grité. Robin ya había empezado a avanzar rodeando la espalda de Cliff con un brazo grueso y musculoso y animándolo a seguir adelante. Entonces, un gorgoteo nauseabundo surgió del lugar donde antes se encontraba la mandíbula de la mujer sin vida. De su boca, convertida en un cráter, expulsaba continuamente burbujas de putrefacción. Cuando su cabeza se giró bruscamente hacia mí, sus huesos secos crujieron con fuerza. Sentí como si estuviera mirando el rostro de la muerte misma. Entonces una nueva oleada de adrenalina impulsó a nuestro grupo a correr a toda velocidad. Entramos corriendo en la habitación, alejándonos de la puerta abierta del ascensor y adentrándonos aún más en este laberinto interminable. Al entrar en el ascensor y comenzar el ritual de las puertas infinitas, el vidente nos había dicho algo a lo que había aludido en sermones anteriores, algo que nunca había comprendido del todo hasta este momento. Nuestra realidad es una ilusión, solo una capa en una prisión aparentemente eterna, pero este mundo nuestro tiene muchas copias, tal vez incluso una cantidad infinita oculta tras el velo. Con ese pensamiento nos adentramos en la habitación interminable, alejándonos de aquella única pared, la que se extendía hasta donde alcanzaba la vista alrededor de la puerta del ascensor. La alfombra amarillenta y manchada se aplastaba bajo mis botas, empapada en una especie de líquido transparente. Desprendía un leve olor químico que me provocaba náuseas, aunque al cabo de unos minutos yo me acostumbré. Al final apenas lo notaba. «Maldita sea, ya no lo escucho», dijo mi compañero mirando constantemente hacia atrás mientras avanzábamos con determinación. «Menos mal que esa cosa va despacio, si no nos hubiera alcanzado. ¿Qué habría pasado si lo hubiera hecho, intervino Robin. «Sí, bueno, somos más que ella. Esto es un 4 versus 1. Si tenemos que pelear, creo que podemos ganar, dije. Aunque no puedo encontrar la forma de explicar exactamente lo que hemos encontrado aquí». Terminé de hablar. Sin embargo, arriba las luces parpadeantes seguían zumbando y chirriando. De los miles de bombillas fluorescentes largas, al menos una de cada 10 había fundido. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba ese lugar. A estas alturas habíamos corrido tanto desde las puertas del ascensor que no se veían paredes en ninguna dirección. Miré hacia atrás y hacia adelante, pero por donde quiera que mirara solo veía el océano de alfombra sucia y la interminable suciedad del techo de paja, ambos teñidos del color de las manchas de nicotina por el paso del tiempo. «¿Qué se supone que debemos aprender aquí para escapar?», preguntó mi amigo con aire inquisitivo. El calor había vuelto a sus mejillas pecosas. El pánico se fue disipando poco a poco, aunque Cliff seguía llorando en silencio la muerte de su gemelo. «Esto es una especie de copia descafeinada de nuestro mundo, ¿cierto? Quizás ni siquiera sea real. Tal vez necesitamos encontrar una forma de ver más allá, como una especie de revelación mística, y entonces, ¡bang!, despertaremos fuera de esta pesadilla». Robin puso los ojos en blanco ante esto. «No sé qué sea esto, pero amaba a la iglesia y al vidente. Ellos me rescataron de una época oscura de mi vida. Sin embargo, ¿no han visto lo que está pasando? Nos han traído aquí como corderos al matadero». No sé por qué alguien haría algo así, pero cada vez me parece más probable. Esto no es una experiencia mística en absoluto. Creo que es más probable que esto sea una parte de pesadilla. O quizás tal vez esto sea el infierno. Parece extenderse hasta el infinito.
Y los muertos no parecen quedarse muertos aquí. Todo parece demoníaco. Terminó de hablar. En ese momento se me encogió el corazón al darme cuenta de que Robin tenía razón. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza. Esto es el infierno, ¿no? Sí, debía hacerlo. Caminamos los 4 durante kilómetros antes de que el paisaje a nuestro alrededor cambiara gradualmente. A lo lejos vimos una pared que atravesaba la habitación como un horizonte en el océano, aunque solo medía 3 metros de altura. La pared parecía extenderse eternamente en ambas direcciones. Me preguntaba cuán grande sería realmente esa habitación tan extraña, si es que se podía medir, claro. ¡Oh, gracias a Dios!, dijo Robin secándose una gota de sudor en la frente. Temía que termináramos caminando eternamente sin ver nada más que alfombras empapadas y luces fluorescentes. Pero miren, Richie asintió, pero Cliff permaneció impasible, con los ojos llenos de lágrimas que reflejaban su profundo dolor por la muerte de su gemelo. Ahora, ¿cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo vamos a llegar a casa sin ese maldito ascensor?, se preguntó Richie en voz alta. Yo estaba pensando lo mismo, pero al seguir la pregunta volvía a mi mayor temor, como una serpiente que se muerde la cola. Que esto era realmente un infierno, que estábamos atrapados todos en una especie de castigo eterno sin salida. A medida que avanzábamos, el muro se hacía cada vez más grande. Finalmente pude distinguir los contornos difusos de cientos de puertas que bordeaban la estructura desconchada. Muchas estaban completamente abiertas, simples huecos rectangulares que se abrían a una cortina de sombras. Otras estaban destrozadas o agrietadas, algunas colgando torcidas de sus bisagras rotas, pero ninguna parecía mejor que las demás. Cuando nos acercamos a un paso de la pared aparentemente infinita, Cliff finalmente rompió el silencio, hablando con voz quebradiza. «Tenemos que marcar nuestro camino. Tenemos que asegurarnos de que podamos encontrar el camino de regreso», insistió en voz baja. «Tenemos que encontrar el camino de regreso al ascensor. No solo porque es la única manera que conocemos de conectarnos con nuestro mundo, sino también porque mi hermano está allá, y me gustaría traerlo a casa con nosotros si es posible. De todos modos, él no se lo merecía. No creo que ninguno de nosotros merezca morir aquí abajo», terminó de hablar. «¿Sí? ¿Y cómo se supone que vamos a marcar nuestros caminos, pregunté poniendo una mano tranquilizadora sobre el hombro de Cliff. Sentí que su cuerpo se estremecía ligeramente bajo mi tacto. «No tenemos marcadores, pintura, ni nada por el estilo». Richie puso los ojos en blanco ante eso. «Oye, amigo, debes darte cuenta de que hay muchas maneras de hacer las cosas. Podemos simplemente arrancar trozos de ropa, ¿sabes? Al fin y al cabo llevamos ropa roja. En este mar de amarillento realmente destacará», Richie explicó. «Podemos atarlas a las puertas o pomos o a cualquier cosa que encontremos, o dejarlas en las esquinas de las intersecciones. El verdadero villano aquí es que no tenemos agua», terminó de hablar. «Oye, mira», dijo Cliff señalando con la mano directamente a mi cara. Seguí la trayectoria con su dedo tembloroso hasta una de las puertas destrozadas. Para mi asombro, vi a una niña asomándose por el umbral. Solo se veía la mitad de su cuerpo. Su cabello era negro y enmarañado, casi hasta la cintura. Sus ojos y su piel parecían indicar una mezcla de rasgos caucásicos y asiáticos, similar a las imágenes de tribus que habíamos visto en el este de Rusia. Pero fueron sus iris lo que realmente me desconcertaron. Brillaban con un gris pálido, aparentemente idéntico a los singulares ojos de la vidente. En cuanto nos vio verla, su pequeño rostro desapareció tras la esquina, devolviéndose en las densas sombras que la ocultaban. Aún así podía sentir la mirada de esos extraños ojos sobre mí, emanando una sabiduría y una conciencia ajenas a mí, que solo había encontrado antes en la iglesia de la mente infinita. Sin dudarlo, mi amigo avanzó arrancando una larga tira de tela roja de su playera y la ató alrededor del pomo oxidado de la puerta. Me miró de reojo con la cabeza ladeada, esperando una respuesta. «Bueno, como dijo el vidente, tú estás a cargo de la búsqueda de nuestro grupo. ¿Cuál es el siguiente paso, amigo?», él me preguntó. «Sí, creo que deberíamos seguir a esa niña. No podemos dejar que escape. Quizás conozca una salida. Quizás sepa dónde encontrar comida y agua. O incluso, si no lo sabe, podría llevarnos hasta un grupo de adultos que conozcan bien la zona.
Por lo que veo, no tenemos nada que perder ahora mismo, dije. Robin y Cliff también se giraron para mirarme con expectación. Me sentía sudoroso e inseguro, y el zumbido y el parpadeo incesantes de las innumerables luces fluorescentes me provocaban una ligera migraña. Sabía que si me quedaba ahí demasiado tiempo, mi cordura sin duda empezaría a flanquear. Esta es una buena idea, así que manténganse alertas, chicos, y no pierdan de vista a nadie. Creo que esa mujer podría estar siguiéndonos, espeté intentando parecer seguro y confiado. O tal vez haya algo más, comentó Cliff con pesimismo. ¿Crees que quizás todos los que se mueren aquí se transforman en una de esas cosas? Pregunté. Sus pecas resaltaban sobre su piel pálida. Sus pupilas, aterrorizadas y dilatadas, escudriñaban nuestros rostros rápidamente. Prométeme algo, que no permitirás que ni yo ni mi hermano seamos una de esas malditas porquerías. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor no lo permitas, dijo. Con esa terrible nota abrimos la puerta y empezamos a caminar por el pasillo donde no entraba la luz. Aunque ninguno de nosotros llevaba el teléfono ni la cartera encima, Robin tenía una pequeña linterna a pilas en el bolsillo, la cual, según dijo, siempre llevaba consigo cuando hacía voluntariado en la iglesia. Me sentí agradecido por su revisión. Richie se mantuvo cerca de mí mientras Robin avanzaba, con Cliff un par de pasos atrás, mirando constantemente por encima del hombro en busca de señales de la mujer con el rostro mutilado. Por suerte, no la habíamos visto, aunque la niña también había desaparecido. El pasillo se extendía ante nosotros hasta donde se alzaba la vista. A ambos lados se abrían habitaciones sin puerta. Robin iluminó la primera con su linterna, frunciendo el ceño con confusión ante lo que vio. Yo me asomé por encima de su hombro sin saber si reír o llorar ante la escena. Un rastro de alfombra carbonizada conducía a un carro sedán quemado, estrellado contra la pared del fondo. Los restos yacían rodeados de señales de tráfico incrustadas en la alfombra. Vi docenas de relucientes señales de stop en una miríada de idiomas diferentes. Algunos tenían extraños garabatos y barras en los letreros rojos octagonales, muy diferentes a cualquier estructura que hubiera visto jamás en la Tierra, aunque parecían más similares al tibetano o quizás incluso al élfico del Señor de los Anillos. Me pregunté si se trataba de una escritura antigua perdida o quizás basada en los alfabetos de civilizaciones desconocidas. Pero nuestro pequeño grupo entró en la habitación como uno solo, esquivando con cautela las señales de tráfico. Entrecerré los ojos cuando Robin me mostró la luz dentro del marco ennegrecido del coche destruido. Sentado en el asiento del pasajero había una sombra carbonizada, teniendo aún las manos fuertemente agarradas al volante, con su cráneo sonriente mirando eternamente al techo. Los cristales rotos se aferraban a los bordes de las ventanas como dientes partidos. Detrás de los fragmentos cubiertos de tela, un rostro sucio apareció de repente. Yo crucé la mirada con la chica. Con vacilación salió de entre los escombros, parpadeando rápidamente ante la luz de la linterna que Robin le dirigía a sus inquietantes ojos grises. Yo me quedé sin aliento al ver lo que llevaba puesto. Parecía haber confeccionado su ropa con objetos encontrados en esta extraña dimensión, creando un vestido primitivo con retazos en la alfombra manchada. Llevaba una camisa holgada hecha con tiras de papel tapiz beige entretejidas. Sus zapatos parecían estar hechos con trozos de letreros de prohibido el paso, mezclados con retazos de alfombra atados a cada pie con docenas de pequeños nudos. Los bordes de sus zapatos caseros brillaban intensamente a la luz. Habían trozos de letrero metálicos formando puntas afiladas como cuchillos a lo largo de la parte delantera y laterales. «Hola, ¿qué tal?», dijo ella tímidamente agitando una mano sucia en nuestra dirección. Con vacilación yo le devolví el saludo. «Mi nombre es Maya. ¿Acaso quieren hacerme daño?», ella me preguntó. Yo miré a mi amigo que estaba cerca de mí, aunque tenía una expresión indescifrable en el rostro, con las manos calvas apretadas en puños. Yo me acerqué a él y le susurré algo en el oído. No esperaba que hablara nuestro idioma y yo le pregunté: «Oye, Richie, ¿ahora qué demonios se supone que vamos a hacer?». Él se encogió de hombros evasivamente, pero sus dientes apretados y las uñas clavadas en sus palmas no parecían coincidir.
Entonces, Robin dio un paso al frente y le extendió la mano en un señal de saludo. Hola, ¿qué tal, Maya? Soy Robin. ¿Sabes dónde estamos? Verás, no somos de aquí, respondió con voz tranquilizadora. Se agachó hasta su altura, apoyando la rodilla con fuerza en la alfombra mojada. Inmediatamente ella soltó una risita y luego se tapó la boca con los brazos como si hubiera dicho algo malo. Miró nerviosamente a su alrededor antes de volver a concentrarse en Robin. Sí, sé dónde estamos exactamente. Estamos en los backrooms, por supuesto, ella susurró. Así lo llaman los científicos. Aquí es donde mi familia y yo siempre hemos vivido. Y en nuestro idioma simplemente lo llamamos el paisaje onírico. Este es mi hogar, pero aquí no conviene hacer ruidos ni reírse muy fuerte, sobre todo en los rincones oscuros. Nunca estamos solos aquí. Creo que todo el lugar podría estar vivo. A veces hablo con las alfombras y las paredes, y creo escuchar que me responden. Ella terminó de hablar. Yo no supe qué pensar de su comentario, y Robin simplemente lo ignoró, continuando con su intento de obtener información crucial. Oye, ¿tú conoces el camino por aquí? Queremos volver a casa y creo que estamos perdidos, dijo Robin con suavidad, con un dejo de tristeza y arrepentimiento en la voz. Maya asintió con vehemencia. Sí, yo sé muchas cosas, pero no debo ayudar a los extraños. Eso es lo que dijo mamá. Luego nos interrumpió el grito preocupado de una mujer en el pasillo, justo fuera de la puerta. Maya, ¿dónde estás?, gritó alguien, pero las siguientes palabras sonaron como un galimatías. Entonces Maya se inclinó hacia el umbral y con sus ojos brillantes y la boca ensanchada. Maya respondió con un dialecto que no entendíamos. Me tensé cuando una mujer vestida con la misma ropa extraña que Maya entró en la habitación, sosteniendo una antorcha parpadeante frente a su rostro que parecía estar hecha de un poste de acero envuelto en espirales ardientes de una alfombra desgarrada. Parecía una versión mayor de Maya, con ojos igual de planos y color gris pizarra. Había un hombre y un adolescente que se mantenían apartados, cada uno con su propia antorcha, bloqueando la única entrada y salida de la habitación. Yo noté con escalofríos de pavor recorriendo mi espalda que sus ojos también eran idénticos a los de Maya, idénticos al del vidente que había iniciado toda esta pesadilla con este sacramento al infierno. En el fondo sabía que esto no era una coincidencia. Todo estará bien, señor. Esta es mi familia. No tienen que fingir miedo delante de nosotros. Nadie quiere hacerles daño, dijo ella. Yo recordé el rostro mutilado de la mujer que nos persiguió antes. Dudé sinceramente de sus palabras, pero no se lo dije. Oye, ¿qué idioma hablas?, susurró Richie, sudoroso e inseguro, de pie en la tierra de entre nuestro grupo y los recién llegados. ¿Es una especie de dialecto en español antiguo? Maya soltó una risita, un sonido alegre e infantil que pareció aliviar la tensión en el ambiente. No, esto no se trata de azteca o maya, esto es Ponset, es el idioma que hablamos aquí. Aunque he aprendido el tuyo porque otros miembros de tu iglesia han venido y se han metido en problemas aquí. Hemos intentado ayudarlos antes, y antes de que vinieran ustedes, los científicos solían venir a veces. De hecho, por eso mis padres me dijeron que no hablara con ustedes. La última vez, algunos se volvieron locos e intentaron hacerme daño. Papá tuvo que estrangularlos para que dejaran de respirar, pero todos ustedes parecen tener rostros amigables. No creo que sean malos como los que intentaron lastimarme antes, confesó Maya. Sin embargo, mi familia no habla su idioma, salvo algunas frases sueltas, ya que nunca pasan suficiente tiempo con los que visten de rojo como yo. Cliff dio un paso al frente de repente y se arrodilló frente a Maya. Oye, ¿entonces puedes decirnos cómo salir de aquí, pequeña?, preguntó con entusiasmo. Mi hermano ha muerto y quiero llevar su cuerpo a casa con nuestra familia. Todavía está en el ascensor por donde entramos. Los ojos de la pequeña se iluminaron y una sonrisa radiante se dibujó en sus labios. Claro, yo les ayudaré a salir, dijo mirándonos a cada uno de nosotros. Solo tienes que ir por el mismo camino que fueron los demás que vinieron de allá arriba. Todos necesitamos un hogar de todos modos, ¿saben? Para volver a donde vinieron. Solo tienen que... Pero las palabras de Maya se cortaron cuando un gruñido aterrorizado surgió al otro lado de la habitación, seguido de fuertes patadas y ruidos de forcejeo.
Yo salté girando para ver qué había causado la repentina conmoción. Un escalofrío de horror me recorrió el cuerpo al ver las manos pálidas y los tentáculos retorciéndose alrededor de la cabeza del padre de Maya. Era el rostro de la mujer sin vida. Unos finos tentáculos se enroscaban alrededor de las gargantas del padre y el hermano de Maya. El rostro de su hermano ya se había vuelto de un azul claro. De alguna manera, el cadáver se las acercó sigilosamente sin que ninguno de nosotros se diera cuenta. Maldiciendo entre dientes, miré a mi grupo con la mente llena de incertidumbre. ¡Papá!, gritó Maya con su voz aguda e inocente, corriendo presa del pánico. Su madre, que estaba mucho más cerca, también reaccionó, abalanzándose sobre los dos hombres que agonizaban en la puerta. Vi a Richie y a Cliff boquiabiertos, con una expresión de susto en sus rostros. Sin embargo, Robin no se había quedado paralizado. Me miró a los ojos y asintió. «Tenemos que ayudarlos, amigo», dijo, metiendo la mano en el coche y sacando algo del asiento del conductor. Observé oyendo el crujido de la tela vieja y quemada. Robin casi tropezó hacia atrás al sacar algo del coche. Vi que sostenía en sus manos los dos fémures del conductor fallecido. Restos de la tela ennegrecida y tendones aún se aferraban ante ellos. Me hizo un gesto con la cabeza y me arrojó uno. Confundido, yo lo atrapé. «Puedes usarlo como un garrote», explicó empujándome hacia la pelea. Richie y Cliff nos seguían de cerca intercambiando miradas de incertidumbre mientras nos acercábamos a ayudar a la tribu de Maya. Cuando llegamos junto a los 4 familiares, el padre y el hermano de Maya estaban, inconscientes, con los tentáculos aún fuertemente enroscados alrededor de sus cuellos. Su hermano parecía ya no tener vida, con los ojos en blanco y los tentáculos negros que se le habían clavado tan profundamente en la carne que habían comenzado a brotar riachuelos rojos que empapaban su camisa de alfombra amarillenta. Su padre no tenía un mejor aspecto, su rostro se había vuelto azul, sus ojos estaban cerrados y su cuerpo permanecía inmóvil. Entre ellos, el cadáver sin rostro de la mujer se erguía triunfante, sujetando con una mano a cada uno de los hombres inertes. Habían docenas de tentáculos que se retorcían rítmicamente con velocidad. Al acercarme me di cuenta de que algunos tentáculos incluso habían entrado por las bocas abiertas de los hombres, atravesando sus gargantas hasta llegar al centro de los torsos. Estos tentáculos palpitaban como intestinos, como si un fluido repugnante fluyera a través de ellos hacia los cuerpos de los hombres. La madre de Maya luchaba contra el cadáver de la mujer arañando, pateando y golpeando, pero fue inútil. Después de todo, pensé que aquí la muerte no había neutralizado a esta criatura. ¿De qué serviría darle una paliza? Maya intentó abrirse paso entre los 3 para ayudar, pero los adultos le bloquearon el paso. Frustrada, gritó en su lengua materna, con lágrimas en los ojos. La adrenalina me inundó mientras Robin y yo nos uníamos a la pelea. Apreté con fuerza el fémur ennegrecido, sintiendo el peso del hueso. Robin usó su cuerpo grande y pesado para apartar a la madre de Maya, extendiendo el brazo por encima de ella y alzando el fémur por encima de su cabeza. Lo dejó caer sobre el cadáver de una mujer con un crujido espantoso, empujando su cabeza mutilada hacia su cuello con una explosión de líquido oscuro y sangre fría, pegajosa, que nos salpicó a todos. Pero los tentáculos retorciéndose parecían impasibles. Apartando a Maya con un movimiento lateral de mis caderas, me uní a Robin en el ataque. Golpeamos a ciegas a esta monstruosidad con nuestros pesados garrotes de hueso. Su cráneo, ya debilitado por el cráter lleno de líquido rojo en la parte frontal, comenzó a desmoronarse bajo el ataque. Trozos de cerebro se escapaban por las orejas y la herida facial. Los tentáculos que no estaban dentro de los cuerpos de los 2 hombres nos golpeaban a Robin y a mí a la defensiva, pero los esquivamos continuamente, retrocediendo con cada golpe. Tras los 30 segundos, el cadáver finalmente cayó hacia atrás. Los tentáculos se deslizaron fuera de las gargantas y bocas de los hombres con un repugnante sonido de succión. Sin los apéndices parecidos a los tentáculos que sostenían a los 2 hombres, ellos también se desplomaron sobre la alfombra. Ambos tenían los ojos abiertos. Sus pupilas estaban dilatadas por todo, convertidos en pozos circulares de oscuridad. Un fluido viscoso del color del alquitrán brotaba con inquietud de sus bocas, narices y oídos. Yo observé los 3 cuerpos con atención.
Afortunadamente, los tentáculos de la mujer se habían quedado completamente inmóviles, y sentí que debíamos haber destruido por completo el tronco encefálico o cualquier otra cosa inferior del cerebro que le permitiera funcionar en ese estado zombie. Maya se aferró a mi brazo, con lágrimas corriendo rápidamente por sus mejillas, aunque una expresión de determinación se reflejaba en sus ojos. Su madre la abrazó por los hombros, tirando brevemente de ella mientras sus delgados cuerpos temblaban y lloraban juntos. «Tenemos que irnos. Pronto ellos se convertirán como la mujer», señaló a su hermano y a su patri. Para mi horror vi que el líquido negro que les brotaba de la cara había empezado a fluir con más rapidez, pasando de unas gotas a un goteo constante. El olor se intensificó. Era un olor químico a moho como el de las alfombras, pero mucho más fuerte y nauseabundo. «¿Podrías indicarnos cómo llegar a casa?», preguntó Cliff con urgencia. Maya asintió. Miró a su madre y dijo algo en su lengua materna. Su madre asintió en señal de acuerdo y juntas salieron al pasillo. «Nosotras también hicimos demasiado ruido. Aquí hay más cosas que simplemente zombies. Mucho más. Tenemos que irnos de aquí antes de que lleguen». Madre e hija nos guiaron de vuelta a la puerta, desde el oscuro pasillo hasta la habitación iluminada que parecía infinita. Y mientras nuestros ojos se acostumbraban a las luces parpadeantes del techo, me di cuenta de que Maya tenía más razón de lo que creía. Una multitud dispersa de cadáveres y otras criaturas aún más monstruosas comenzaron a emerger de las incontables oscuras puertas a ambos lados. Algunas de ellas parecían reptilianas, con una piel negra brillante y bocas con colmillos que les partían la cabeza por la mitad al abrirse. Las hendiduras verticales temblaban mientras gemían como banshees. Otros parecían haber sido partidos por la mitad a la altura de la cintura, con rostros pálidos y grotescos. Avanzaban hacia nosotros con sus enormes y brillantes ojos de un rojo intenso. Estos arlequines mutilados lamían con fascinación sus afilados dientes con lenguas bífedas. Detrás de ellos, sus intestinos y órganos húmedos se arrastraban por la alfombra con sonidos repugnantes y guturales. Ninguno de nosotros tuvo tiempo de reaccionar cuando salimos. Richie y Cliff fueron agarrados por ambos lados y arrastrados hacia abajo entre gritos de pánico. Robin y yo empezamos a golpear a las monstruosas criaturas y los cadáveres con nuestros garrotes de hueso hasta que nuestras armas comenzaron a astillarse y romperse por la mitad. Pero la violencia nos permitió abrirnos paso con Maya y su madre aferradas a nuestras espaldas. «Oh no, esto no está nada bien», grité sintiéndome desesperado y asqueado. Perdí de vista a Richie y a Cliff por un instante entre la maraña de manos que se aferraban y tentáculos negros, pero luchando con furia reaparecieron, mordiendo y golpeando contra las manos putrefactas y muertas. Me abrí paso entre algunos rezagados, echando una mirada atrás al llegar a un pequeño espacio abierto. Jamás olvidaré la última vez que vi a mi amigo entre aquella masa de cuerpos monstruosos. Sí, ¿cómo podría hacerlo? Le habían arrancado los ojos, que aún colgaban de su rostro manchado de líquido rojo, sujetos por finos hilos de nervios y vasos sanguíneos. Una de sus mejillas estaba desgarrada hacia arriba, dejando al descubierto los dientes en una espantosa burla. Los gritos de Cliff, a quien ya ni siquiera podía ver, gorgoteaban y escupían como si estuvieran ahogándose en su propia sangre. Los gritos de Richie resonaban a mi alrededor, y aún ahora puedo oírlos en mi mente, con sus alaridos cortándose de repente, y Maya me agarró del brazo con más fuerza y supe que no teníamos ninguna posibilidad. Los cuatro salimos corriendo, y dejé a mis amigos ahí para que los devoraran vivos o los despedazaran y fallecieran de la forma más horrible e imaginable. Maya se desvió bruscamente delante de nosotros. Dejó pasar a los supervivientes de nuestro grupo por la habitación, el cual parecía interminable. Sus pequeñas piernas se movían frenéticamente contra la alfombra mojada. El parpadeo de las luces del techo parecía acompañar los latidos acelerados de mi corazón, y aunque me sentí cansado y aturdido, yo seguía adelante. Cada vez que empezaba a bajar el ritmo, imaginaba el rostro de mi amigo, sus ojos arrancados de sus órbitas por sus incontables dedos podridos y aferrados. Y Maya y su madre ni siquiera parecían cansadas. Pero claro, pensé para mis adentros, ellas habían vivido en este lugar infernal durante tanto tiempo. «¡Mira arriba!», susurró Robin, mirando constantemente por encima del hombro. Oímos gemidos lejanos,
y a veces un grito como el de un gato o un aullido apagado como el de una sirena lejana. Pero la mayoría de la multitud debió quedarse atrás para concentrarse en Richie y Cliff, o al menos en lo que quedaba de ellos. ¡Oh, santo cielo! Me siento mal por ellos. No hay manera de que pueda sacarme esa imagen de la cabeza. ¿Qué demonios pasó allá atrás?, me preguntó él. Oye, por favor, no hablemos de eso ahora, murmuré. Maya nos miró con preocupación y tristeza grabadas en su rostro, lo que la hizo parecer momentáneamente mucho mayor, como una diosa mítica atrapada en el cuerpo de una niña pequeña. Su madre simplemente miraba fijamente al frente, con el rostro vacío e inexpresivo, con la mirada perdida en la distancia. Finalmente llegamos al punto en que Maya quería mostrarnos. La miré boquiabierta sin comprender. Ella solo hizo otro gesto, esperando pacientemente que Robin y yo la entendiéramos. Por alguna razón su pequeño dedo señaló la puerta del ascensor donde todo había comenzado. Más allá se extendía el oscuro hueco del ascensor. Supuse que en el fondo yacía en el ascensor destruido y el cuerpo aplastado del otro gemelo, aunque solo ella sabía dónde llegaba. Robin y yo nos miramos con incertidumbre, hiperventilados, doloridos, magullados y maltrechos. Yo solo negué con la cabeza confundido. «Oye, Maya, ¿qué se supone que debemos hacer aquí?», preguntó Robin. «¿Quieres que saltemos o algo así? Porque por desgracia hoy no traje mi alfombra voladora». Maya entonces negó con la cabeza, con expresión indescifrable. «No han buscado bien». La madre de Maya miró por encima de mi hombro. Soltó un chillido de horror. Me giré y vi a lo lejos la silueta de figuras humanas que cojeaban y se arrastraban hacia nosotros. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. «Lo siento, pero hasta aquí acaba nuestra misión. Por favor, cuídense mucho». «¿Pero a dónde irán, Maya? Tu papá y tu hermano han fallecido». «Lo sabemos, pero en nuestra tribu hay cientos de personas. Por desgracia, mueren constantemente, pero también hay muchos niños. Esta es la única manera. Cada madre necesita muchos bebés para sobrevivir aquí», explicó. Agarró la mano de su mamá y se alejaron rápidamente. «¡Espera!», la llamé. Ella se detuvo un instante. «¿Por qué tiene los mismos ojos que el líder de nuestra iglesia?». «¿Eh? Es porque todos los nacidos en nuestra tribu tienen los mismos ojos», dijo mientras su pequeña figura se alejaba rápidamente. Robin sacó su linterna y la dirigió hacia el hueco del ascensor. «¡Oh, maldita sea!», exclamó. Miré por encima de su hombro para ver lo que lo había intrigado. A pocos metros de altura, un delgado cable de acero se abalanceaba suavemente con las corrientes de aire que descendían por el pozo. Oí pasos, gritos y gemidos de monstruos y cadáveres que se acercaban cada vez más. «Supongo que tendremos que escalar, como en los viejos tiempos. ¿Cómo está tu fuerza en la parte superior del cuerpo, Zack?», me preguntó. «Bien, pero me duele todo el cuerpo ahora mismo». «Oye, ¿y si tenemos que volver a subir hasta donde empezó todo esto para llegar a casa? Parecían miles de metros o incluso más. Es imposible», dije, pero mis palabras fueron interrumpidas por el canto de una ballena que me dejó los oídos zumbando. Al mirar por encima del hombro vi una figura grande y retorcida corriendo a 4 patas hacia nosotros, dejando atrás el resto de la manada tambaleante. Tenía cuerpo de un lobo, pero su rostro parecía más bien una calavera ennegrecida con 2 orbes llameantes por ojos. «Se nos acaba el tiempo, amigo. ¡Al diablo con todo!», dijo Robin saltando al pozo y agarrando con fuerza el cable en espiral con ambas manos. Empezó a incorporarse lentamente. Oímos los pasos de la criatura espeluznante que sacudían el suelo bajo mis pies. «¡Oye, date prisa!», le susurré a Robin. Empezó a agarrarse al cable con más fuerza, y en cuestión de segundos tuve espacio suficiente para seguirle. Sin atreverme a mirar hacia abajo, salté al hueco del ascensor que parecía interminable, agarrándome al cable de acero. Se balanceaba ligeramente de un lado a otro con nuestro peso combinado. Juntos empezamos a subir. Por suerte, no tuvimos que volver al mismo piso para regresar a la tierra. Subimos unos cuantos pisos y encontramos otra puerta de ascensor que sobresalía unos centímetros. Más allá solo podía sentir un vestíbulo sucio, vacío y oscuro, salvo por la luna llena que brillaba a través de una ventana rota. Un petirrojo se balanceó hacia nosotros, sosteniendo la linterna en su pico para ver mejor. Después de unos minutos logró abrir las puertas lo suficiente para que pudiéramos pasar. Salimos al sótano de un hospital abandonado a más de 1600 kilómetros de donde habíamos partido unas horas antes. Finalmente fuimos a la comisaría e intentamos contarles nuestra historia.
Ellos se sentaron juntos en una sala de interrogatorios y nos curaron los rasguños y moretones, dándonos comida y agua. Tras esperar horas en silencio, llegaron hombres de traje negros con gafas de sol oscuras, a pesar de que era de madrugada. Mi compañero Robin y yo intentamos contarles lo que le había dicho a la policía sobre el incendio, la iglesia de la mente infinita y las muertes de nuestros amigos. El agente sentado frente a mí se llevó las manos a la barbilla pensativo. Si su historia es cierta, es casi como si estuvieran destinados a ser sacrificados a propósito, ¿no lo creen? Dijo quitándose las gafas de sol. Respiró hondo. Me miró fijamente con ojos grises inexpresivos. Eran los mismos ojos como los de la tribu de Maya. Estaba estoico y distante. Ojos plateados como los sobrevivientes de los backrooms. Cambio y fuera.